Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque nos da este día especial para poder compartir con ustedes junto a este estudio que el Señor hoy día trae para cada uno de nosotros. Bendecimos a nuestro Dios porque Él es maravilloso, porque Él nos concede la salud, la vida, y podemos tener esta bendición en este día de poder compartir esta palabra del Señor, esperando que usted también prepare su corazón, su vida en esta hora para que podamos recibir lo que el Señor hoy día tiene para nosotros. Antes de todo vamos a orar al Señor, a pedir que Él nos ayude, nos direccione, nos dé la gracia para poder compartir en este día, en este estudio de la palabra del Señor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Dios eterno, te damos muchas gracias porque hoy nos permite, Señor, tener esta oportunidad de compartir con nuestros hermanos una vez más a través de este medio, Señor, en que nos permites llegar a cada hogar de nuestros hermanos. Señor, siempre es bueno conocer lo que tu palabra tiene para nosotros, nos bendice siempre en nuestras vidas. Por esa razón queremos que en esta hora, Señor, tú nos dirijas. Dirige, Señor, todas las palabras, todo lo que usted hoy día tiene para nosotros, lo podamos atesorar y sea de edificación para nuestra vida. Porque así como nos alimentamos físicamente, también necesitamos este alimento espiritual para crecer, para ser fortalecidos, para ser librados, Señor, de doctrinas erróneas, falsas, de pensamientos humanos, Señor, y a través de tu palabra nosotros logramos tener esa firmeza que necesitamos para enfrentar lo que hoy hay en el mundo entero, lo que muchas veces está también a nuestro alrededor. Por esa razón, Señor, necesitamos tu ayuda, tu dirección en esta hora, a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, vamos a seguir continuando con nuestros estudios. Y hoy vamos a tener un tema que sin duda es muy importante que lo sepamos. Es probable que lo conozcamos muy bien. Pero por sobre todas las cosas, este tema que vamos a hablar hoy día, en una de sus partes, tiene mucho que ver también con si realmente nosotros lo estamos haciendo o no, o lo estamos practicando en nuestra vida, ¿ya? Así que vamos de inmediato a compartir las imágenes para este estudio de hoy, que lleva por título es el perdón y conciencia limpia. Ese es el título de este estudio del día de hoy. Este estudio lo vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Primero vamos a ver lo que es el perdón y luego vamos a hablar acerca de la conciencia limpia. La verdad que quizás nosotros hemos muchas veces escuchado hablar del perdón, pero me llamó profundamente la atención, y que después lo vamos a ir conversando, lo que la Biblia menciona acerca de la conciencia, ¿ya? Así que Dios nos ayude para que podamos entender lo que el Señor hoy día quiere para nosotros. Continuemos con la... Vamos a tener los textos para que usted, si gusta, lo anota, si gusta, lo busca ahí, si tiene su Biblia. Muestre todo nomás, hijo. Siga. Los textos que hoy día vamos a tener como base, siga,
son los siguientes y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primero de Juan 1, del versículo 7 al 9 dice: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Dios nos bendiga. Vamos en esta primera parte a hablar acerca del perdón, ¿ya? Bueno, para poder entender esto, necesitamos también conocer lo que la Biblia nos menciona acerca del perdón. Continuemos con la... Ahora es importante preguntarnos, ¿qué es el perdón? El perdón, una de las definiciones es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor, perdonado y ofendido, perdonante, no queden más o menos afectadas. ¿Ya? Esta es una de las tantas definiciones que nos habla acerca de lo que es el perdón. También, en el sentido bíblico de la palabra del Señor, encontramos que es restablecimiento de la relación rota entre Dios y el hombre que ha pecado. Esto es importante hacer mención porque cada vez que nosotros hablamos acerca del perdón, muchas veces miramos como que esto es algo que otros tienen que hacer. Pero aquí la esencia del perdón viene de parte de nuestro Dios, ¿ya? Usted debe acordarse que en uno de los estudios hablamos acerca de lo que sucedió con Dios y el hombre en el principio. Dios creó, ¿cierto? Creó al hombre para que el hombre pudiera tener esa comunión con Dios, pero producto del pecado, de la desobediencia del hombre, entró el pecado al hombre, y esto hace que la relación entre Dios y el hombre se separe. Entonces, cuando hablamos del perdón, estamos también hablando de este restablecimiento de la relación, por eso decimos de la relación rota entre Dios y el hombre que ha pecado, porque esto se produjo en el huerto del Edén, cuando el hombre desobedeció lo que el Señor o lo que Dios le había encomendado. Entonces, cuando se produce esta reconciliación entre Dios y el hombre, aparece la figura del perdón, ¿ya? En el Antiguo Testamento el perdón era otorgado únicamente por Dios, directamente. Ya usted, eso lo podemos encontrar en la historia del pueblo de Israel, en que muchas veces ellos necesitaron el perdón de Dios, y Dios directamente trató con ellos, ya a través también de hombres que Dios usó, profetas, para que esta reconciliación, este perdón fuera otorgado para quienes lo necesitaban. En el Nuevo Testamento se declara que Cristo tiene la autoridad para perdonar. Sí, porque lo que hizo nuestro Señor Jesucristo eso conlleva también a lo que es el perdón, ¿ya?
lo que también en algún momento hemos conversado, lo que significó el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, encierra todo esto que habla también acerca del perdón. Pero también nosotros tenemos que entender que es algo que Dios proviene de Dios, proviene de Cristo, pero también los cristianos debemos imitar a Dios perdonándose entre ellos, ¿ya? Esta es una parte muy importante que Dios también nos quiere enseñar, ¿eh? Suena, cuando leemos estas definiciones y las que vamos a seguir viendo, suena bonito hablar acerca de lo que significa el perdón, pero más allá de conocerlo, de tener un buen conocimiento de lo que es el perdón, hay una cosa esencial que nosotros los cristianos, los discípulos de Cristo, debemos también usar esta forma que usó Dios, que usó Cristo nuestro Señor, para que el tema del perdón se concrete entre nuestras relaciones también con otros cristianos. Continuemos. La Biblia dice algo importante ahí en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Tenemos que también nosotros entender que así como tenemos esta confesión con nuestro Dios en forma personal, en que nosotros también cuando reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos, entonces ahí se produce algo muy importante que cada persona anhela en su corazón y que muchas veces es algo que resaltamos cuando decimos que es Dios que ha perdonado nuestros pecados. De esa forma nosotros también, como Dios ha sido misericordioso con nosotros, de la misma forma debiéramos actuar entre los demás. Sigamos adelante. Otras definiciones. Tenemos que el perdón es el olvido del pecado u ofensa del hombre a Dios, ¿ya? Y del hombre a otro hombre, borrando el precio que se ha de pagar por el pecado y los resentimientos, rencillas y odios, ¿ya? Ahí tenemos otra definición muy importante, el olvido del pecado, ofensa del hombre a Dios. Cuando somos perdonados por Dios, eso es lo que se produce. Y ahora nosotros que hemos sido perdonados, también tenemos que actuar de la misma forma. Del hombre a otro hombre, ¿ya? Borrando el precio que se ha de pagar por el pecado y los resentimientos, las rencillas y el odio. Ahora es importante entender que esto tan extraordinario que hace Dios con nosotros cuando Él nos perdona de nuestros errores, de nuestras ofensas, de nuestra condición, y cuando nosotros hemos conocido a través del arrepentimiento, nos hemos dado cuenta que somos faltos delante de Dios, entonces entendemos que esto también, así como muchas cosas nos enseña la Biblia, debemos también aplicarlo a los que están al lado nuestro, entre los hombres, ¿ya? Porque aquí vamos a ver algunas cosas que realmente tienen que marcar la diferencia en nosotros, en quienes hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en quienes Dios ha hecho un cambio de vida, en quienes nos hemos dado cuenta que le hemos fallado a Dios y nos hemos arrepentido, y queremos que otros también se reciban esta bendición que yo un día recibí, que usted recibió un día. Por eso que es importante entonces lo que la Biblia nos menciona y lo que Jesús nos enseña, porque dice, Jesús nos enseña que tenemos que perdonar, escuche bien, 70 veces 7, siempre, vez tras vez. Mateo 18,
21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te niego hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un reino que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue preparando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogó diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Qué importante y qué maravilloso enseñanza que el Señor nos trae hoy día acerca del perdón. Jesús, en esto que acabamos de leer, en este ejemplo que Él muestra, nos habla que es importante que, así como nosotros hemos sido perdonados, también practiquemos el perdón a otro, porque a muchos les gusta que lo perdonen. A muchos les gusta que le pidan perdón. Pero qué importante es que nosotros podamos aplicar esta palabra a otros, ¿ya? Dice, tenemos que perdonar 70 veces 7, ¿ya? Porque si no perdonamos siempre, ahora el Señor no nos va a perdonar siempre. Dice, el justo peca 7 veces al día, y tú y yo pecamos al menos 7 veces cada día, dice en Proverbios 24:16. Escuchémoslo. Porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Amén. Porque en esto nos damos cuenta que nosotros no somos perfectos. Tenemos errores en nuestra vida, y por eso es importante darnos cuenta que nosotros también tenemos que accionar como Cristo nos enseña, como Él lo hizo, Él lo hizo muy bien. No solamente lo dijo nuestro Señor, sino que también lo practicó en su ministerio. Por lo tanto, esto del perdón, que es tan maravilloso, que bendice al individuo, que bendice al hombre, que hace que la persona que se convierta al Señor reconoce a Jesús como su Salvador, se arrepiente, cuando se siente perdonado, es un alivio tremendo en el corazón de esa persona. Ahora, si Cristo nos ha perdonado tanto, si cada día fallamos, aún el justo peca algunas veces, ¿por qué nosotros ahora no podremos hacer lo mismo con otro que falló, que se equivocó? Lo más terrible que nos puede pasar al ser humano, inclusive a los cristianos, es ponernos en una posición de juzgar a otro, de no darnos cuenta que tanto aquel que se equivocó, como también yo, puedo fallar, puedo equivocarme. Y es importante tener esta certeza que el perdón no solamente abarca a algunos,
sino que abarca a todo, esencialmente, hombre que se arrepiente de sus pecados, que reconoce que ha fallado a Dios, y viene el perdón divino de Dios, pero ahora cuando ese hombre y esa mujer recibe ese perdón, también él tiene que hacer lo mismo con los demás. ¿Ya? Es muy interesante cómo la Biblia nos habla acerca del perdón. ¿Ya? Como decía al principio, a veces lo escuchamos y que suena bonito, pero ¿cuánto lo estamos practicando? ¿Cuánto hacemos esto nuestro? Que es parte o sea, es parte de lo que el discípulo tiene que aprender. Es parte de lo que el Señor nos demanda a nosotros como sus discípulos, como los seguidores de Él. Vamos a la siguiente. Dice también, el perdonar es un valor humano de gran arraigo cristiano, pues es la disposición que Jesús, volvemos a repetir, reclamó al decir que hay que perdonar hasta 7 veces 7, lo que acabamos de leer, y quiero que lo volvamos a repetir. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mire, qué maravilloso es esto, y esto tiene una importancia tremenda en nosotros, en los cristianos. Como dice esta última definición, dice, el perdonar es un valor humano de gran arraigo, o sea, que tiene que estar en el cristiano. Si esto no está funcionando en nosotros, tenemos que preocuparnos un poco. Tiene que estar arraigado en nosotros, en nuestra vida, como cristianos, ¿ya? Porque es algo que nosotros debemos entenderlo muy bien. Cualquiera persona en el mundo que tiene cierta educación puede saber muy bien una definición acerca de esto, de este tema, acerca del perdón. Puede conocerla muy bien. Pero lo importante de esta primera parte de la enseñanza hoy día es que nosotros podamos darnos cuenta si estamos aplicando esto que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir, Jesucristo lo dijo y no solamente lo dijo, lo demostró. Ahora, como nosotros, siendo seguidores de Jesús, mirándolo a Él como nuestro Maestro, entonces debemos entender que también nosotros hoy día debemos de tener muy bien en conocimiento nuestro y aplicarlo en nuestra vida acerca del perdón. En lo que estamos viendo ahí en la pantalla dice, el perdón en clave mundana es sinónimo de debilidad. ¿Por qué? Porque en el mundo, los que no conocen a Cristo, cuando alguien reconoce y le pide perdón a otro, muchas veces alguien dice, pero es que tú no puedes ser tan débil, es que ¿cómo te vas a rebajar tú a eso? Y el mundo lo conoce en ese sentido. El que pide perdón es más débil que el otro. Entonces, mucha gente no pide perdón a otro por su orgullo, por no quedar, por no ser menos, porque muchas veces el orgullo hace que se ciegue nuestra mente y siempre uno quiere, en el sentido mundanal, en el mundo, las personas que no tienen a Cristo, siempre se espera que aquel que cometió el error vaya y le pida perdón. Por eso que nosotros, y he puesto eso, el perdón en clave mundana es sinónimo de debilidad. Pero en la clave cristiana, en el lenguaje nuestro, en la enseñanza nuestro, en lo que nosotros sabemos, es equivalente a fortaleza. ¿Por qué? Porque aquel cristiano, aquel que conoce a Cristo, entiende que el hecho que yo pida perdón a otro, aunque quizás el otro se haya equivocado,
eso trae una consecuencia maravillosa espiritual para la persona. Es una fortaleza. Porque nuestro Señor Jesucristo lo manifestó de esa manera. Entonces, cuando nosotros vemos acerca del perdón, dice, en este sentido aparecen los escritos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, 17 veces como olvido generoso y 149 veces como capacidad de olvidar. O sea, aquella persona que ha entendido esto, sabe que cuando se da esta situación, lo que él está haciendo no es para que el día de mañana se lo esté volviendo a recordar a la persona. O sea, es un olvido. Es la capacidad de olvidar un hecho o algo que sucedió en un momento, y que ese cristiano, que ese discípulo de Cristo tenga la tranquilidad en su corazón de que, aunque la otra persona se haya equivocado, no lo hace más débil el que él haga esta demostración y vaya y le pida perdón. Al contrario, es fortalecido. ¿Ya? Quizás esto que estamos hablando a veces es complicado para muchos, pero el Señor nos enseña hoy día que nosotros, si queremos ser discípulos verdaderos de Cristo, necesitamos aplicar esta palabra en nuestra vida. No puede haber estas cosas que atan a la persona, a un cristiano. Pero sin embargo, hoy día el Señor nos quiere dar a conocer lo que Él anhela de nosotros como verdaderos discípulos de Él. Veamos, sigamos más adelante. Ahora es importante, antes de avanzar y llegar a este punto, tenemos que entender que Dios, nuestro Señor, es la luz. Y cuando andamos en la luz, andamos también en comunión con Él y también con otros creyentes. Eso es importante, ¿ya? Cuando nosotros salimos de esa luz de Dios, entonces el hombre está en oscuridad. Y nosotros sabemos que es peligroso vivir en oscuridad. ¿Por qué? Porque no sabremos a dónde, por ejemplo, a dónde vamos. Y nuestra comunión con nuestro Padre Celestial y con los otros creyentes estará rota, estará en una condición que muchas veces nos apartan de lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso que necesitamos nosotros andar en luz, y Dios es la luz. Y nosotros, cuando somos parte de Él, entonces nosotros también somos la luz de este mundo, porque la oscuridad hace que el hombre se tropiece, se desvíe, que tome cualquier otro rumbo en su vida. Sin embargo, cuando la palabra o la Biblia nos muestra acerca de que Dios es la luz de este mundo y que nosotros también somos la luz de este mundo, es cuando realmente estamos conectados y andamos en comunión con Dios, con nuestro Señor. Es importante que nosotros no nos apartemos de esto. Nosotros los cristianos no podemos volver atrás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros estábamos en tinieblas, pero cuando hemos conocido a Jesús, cuando Él nos ha perdonado, entramos en la luz de Dios. Y aquel que cree en Jesús, entonces Dios lo libra de esas tinieblas, de esa oscuridad que nos hace tropezar, que nos hace caer y nos hacen llevar una vida que no le está agradando a nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros consideremos estas cosas. La comunión con el Padre
la comunión con Dios, puede ser restaurada por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque la Biblia menciona que Él es nuestro abogado. Y dice en primera de Juan 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino que también por todo el mundo. Entonces Jesucristo, nuestro Señor, actúa como abogado, como defensor nuestro. La Biblia también menciona en Judas 24, 25, dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Porque a través de Jesucristo nosotros, Dios nos ve justos, nos hace que nosotros podamos ir al Padre a través de Jesucristo. Él intercede por nosotros. Eso es importante que nosotros como discípulos tengamos en cuenta, lo consideremos siempre en nuestra vida. Por eso una de las cosas importantes que complementan y que es esencial cuando hablamos acerca del perdón es cuando también tenemos que hablar, y como lo hemos hecho en uno de los estudios, acerca de la sangre de Jesús. Sigamos más adelante. Dice: no podría haber perdón sin derramamiento de sangre. Escuchemos lo que dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Eso es muy importante que nosotros lo podamos considerar. ¿Por qué? Porque la ley de Dios insta que el castigo por nuestros pecados era y es la muerte. ¿Ya? El castigo de eso tiene una consecuencia. Entonces, Jesús, nuestro Señor, es el único hombre, dice, sin pecado, justo, que tuvo que sufrir para salvarnos a nosotros de nuestro pecado, ¿ya? Y traernos de nuevo a Dios. O sea, Jesucristo, hoy día, a través de Él, nosotros volvemos a lo que Dios siempre ha querido, a estar en comunión con Él. Por eso, no puede haber perdón sin derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque la sangre de Jesús, como dice la Escritura, nos lava y nos limpia de todo pecado, de toda contaminación. Esa es, como lo estudiamos en algún momento, lo que produce la sangre de Jesús en el hombre. Sigamos. Por eso dice: es solo por medio de la sangre de Jesús que somos limpiados de nuestro pecado. ¿Ya? Hay un escrito que lo quiero citar, que lo quiero leer, que dice lo siguiente. Dice: el hombre en el banquillo fue hallado culpable, hablando acerca del hombre en general. El juez, aunque se trataba de un viejo amigo a quien estaba siendo condenado, no trató la ofensa ligeramente. Dice: le multó tan fuerte como podía y después le dio un cheque por todo el valor. ¿Ya? O sea, había un juez, nos ilustra esto, que tenía que juzgar a un amigo, a alguien conocido. ¿Ya? Pero lo hizo, tuvo que hacerlo lo más fuerte posible,
sin pensar que era su amigo, su conocido. Pero luego ese mismo juez, cuando él dice, vas a tener que pagar tanto por lo que hiciste, el mismo juez le hace el cheque y le da el dinero para que él pague y pague su castigo a través, su multa a través de eso. Ahora, ¿qué indica esto? Bueno, porque Dios es santo, tuvo que castigar el pecado con la sentencia de la muerte, ¿ya? Pero en la cruz, Dios, el juez, bajó del estrado y pagó nuestra deuda con la sangre de Jesús. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que Dios condenar el pecado de alguna forma, porque no podía dejar pasar, porque Él es santo, Él es justo. Entonces el pecado tuvo que ser condenado y fue condenado por la muerte. Por eso que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero también nos da ahora, a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, Él paga nuestra deuda, Él paga esta condenación. Por eso es importante detenernos una vez más y decir que solo por medio de la sangre de Jesús que somos limpiados, o es limpio nuestro pecado, o somos perdonados, ¿ya? A través de Jesucristo somos perdonados. Y Él ha provocado eso en nuestra vida, en nuestro ser. Yo me imagino si usted en esta hora recuerda ese momento en cuando usted sintió en su corazón que Cristo perdonó su ofensa, su pecado, el que haya sido. O quizás diariamente, a lo mejor en algún momento nos equivocamos, pero si vamos a los pies de Cristo y nos humillamos y reconocemos, confesamos con nuestra boca que le hemos a otros. Y quizás esa es la parte que hoy día nos puede estar costando. Nos puede estar pensando, pero ¿cómo yo voy a perdonar a ese que me hizo tanto daño? ¿Cómo yo voy a perdonar a ese que habla de mí? Mire cómo ha dicho tantas cosas, ¿cómo? Pero sabe, el Señor nos dice que tenemos que perdonarle. Él nos muestra que ese perdón también tiene que hacerse una realidad en nosotros, en nuestra vida. Porque es la única forma en que yo pueda ser liberado, es la única forma en que yo esté haciendo lo que le agrada a Dios, porque si yo no puedo perdonar, entonces Dios a mí no me va a perdonar. Y si yo le pregunto, ¿usted quiere ser perdonado por Dios? Todos queremos ser perdonados, pero también tenemos que aprender a perdonar, ¿ya? Sigamos más adelante. Ahora, ¿por qué perdonar? ¿Por qué perdonar? Vamos, sigamos. Bueno, primero debemos, porque el amor, mire, qué importante esto. El amor siempre perdona, ¿ya? Y nosotros lo vemos en Jesucristo, nuestro Señor. Jesús lo mostró estando aún en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Lucas capítulo 23 versículos 34, dice así: y Jesús decía, escuche bien, estando en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. O sea, ¿por qué perdonar? Porque el amor de Dios, cuando está el amor, esto nos lleva a eso. Imagínense, Jesús lo demostró en un lugar de sacrificio, en un lugar de tormento, crucificado en la cruz,
con esos azotes, la sangre que corría por su cuerpo. Sin embargo, en ese momento, Dios mostró su amor con nosotros y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra cosa importante es un espíritu perdonador, es lo que debemos tener en el corazón. Efesios 4:32 dice lo siguiente: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es sumamente claro este versículo. Lo importante es preguntarnos hoy día: ¿tenemos un espíritu perdonador? ¿Está eso en nuestro corazón? ¿O quizás están los rencores, la amargura? ¿O quizás decimos: yo lo perdono, pero no voy a olvidar lo que me hizo? Entonces, en el fondo, no estamos teniendo un espíritu perdonador, algo que nos lleve a eso, porque Dios así lo demanda, porque Dios lo hizo conmigo. Eso tenemos que tenerlo muy presente y volverlo a recordar, volverlo a decir. Primero, eso lo hizo Dios conmigo. ¿Y por qué yo no voy a perdonar a aquel que ha ofendido? Volvemos, y como ya lo hemos leído, ¿cierto? Jesús lo mostró en la cruz, cuando Él dice esta frase tan extraordinaria: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hace que alguien estando en esa condición diga esto? Es el amor. Es el amor que Dios tiene y sigue teniendo con el hombre. Y cuando hay amor de Dios en mi vida, en su vida, entonces yo puedo, sin ningún problema, perdonar a aquel que ha ofendido. ¿Ya? Si decimos no perdonar, entonces Dios no puede perdonarnos. Es tan fácil como eso, tan simple como eso. Si decimos que yo no puedo perdonar, no puedo olvidar, no puedo perdonar a aquel que me hizo daño, entonces Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y ahí viene lo que muchas veces comienza a nacer en el corazón del hombre, la amargura. Se transforma eso en una amargura. Y esa amargura es un arma de Satanás. Por tanto, no la dejemos en el corazón. No debemos retener amarguras en el corazón. Porque cuando no podemos soltar esas cosas, entonces comienzan a dañar nuestro corazón. Imagínese si Dios es tan misericordioso con cada uno de nosotros. Dios ha tenido tanta amor con nosotros. Hoy día parte de ese amor tenemos que demostrarlo a aquellos que a lo mejor se equivocan y nos ofenden. Pero si está el amor de Dios, yo no voy a guardar eso en mi corazón para que sea un momento de amargura, de tristeza que no me deje avanzar, sino que es tiempo también de ser liberado de esas cosas. Y a través del perdón, a través de buscar esa reconciliación, entonces nosotros tenemos ese alivio del alma. Continuemos. Y ya para ir terminando esta primera parte, tenemos que decir lo siguiente, resumen y aplicación. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Qué importante esto. No podemos elevar una oración a nuestro Dios si no hemos perdonado, si hay amarguras en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de esa forma entonces mi oración, mi clamor, mi ruego ante Dios, a lo mejor lo que yo estoy pidiéndole a Dios, a lo mejor me he equivocado y quizás estoy pidiéndole perdón a Dios, pero si yo no he perdonado al prójimo, yo no he perdonado a mi hermano, tantas cosas que podría vivir cada persona, entonces nosotros hoy día, que el Señor nos entrega este conocimiento, es tiempo de aplicar esta palabra. Perdón es una palabra
quizás bonitas para algunos, difícil para otros, pero para un cristiano es fundamental en su fe, en lo que ha recibido de parte de Dios. Porque lo que hemos recibido de Dios, tenemos que nosotros también transmitir a otros. Acuérdese que el discipulado, el ser discípulo de Dios, no es una cosa para sí mismo, es cosa de transmitir también, hacer a otros, ser otros discípulos para Cristo. Entonces, todas estas cosas son fundamentales en una vida de un verdadero discípulo del Señor. Por eso que aquí este texto dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Y creo que no somos perfectos en esta tierra, somos pecadores, y quizás muchas veces ofendemos a Dios. Pero si no estamos siendo capaces de perdonar a otro, difícilmente Dios podrá perdonarnos a nosotros. Esto entonces permite que Dios nos restaure y sane. O sea, cuando nosotros podemos hacer esto que a veces es tan complicado, entonces esto va a permitir una restauración. Dios nos va a restaurar, Dios nos va a sanar y va a sacar, como dice el último párrafo, dice: la amargura es cualquier pensamiento, palabra o hecho que sea perdón que proviene de una herida. ¿Por qué? Porque las amarguras se pueden dar de muchas cosas, de muchas formas. Y esas amarguras, como ya lo hemos dicho, reiterado, no vienen de parte de Dios, sino que vienen de parte de Satanás, que nos pone cosas en el corazón para que nosotros no podamos actuar como debiéramos, como debiera ser de un cristiano. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. El perdón es muy importante. Si hoy esto a lo mejor no está funcionando en mí, es tiempo de decirle: Señor, ayúdame. Aquí hemos tocado solamente algunas cosas básicas, pero también tiene que llamarnos la atención hoy día poderosamente a nosotros acerca del perdón. Porque el perdón no es algo que se tenga como conocimiento, sino que debe aplicarse en la vida de un discípulo. El Señor le pregunta hoy día: ¿está perdonando usted? ¿Está aplicando esta palabra en su vida? ¿O está guardando amarguras en su corazón? ¿O está guardando cosas para que cuando llegue el momento se la va a decir? Bueno, ¿y cómo está? Si así estuviera su corazón, ¿cómo está su relación con Dios? Es importante, Dios nos conoce, Dios sabe cómo estamos, pero es importante que Él se dé cuenta que nosotros queremos ser como Cristo, queremos ser como nuestro Maestro. Y nuestro Maestro, aún aquellos que le mataron, aún aquellos que le insultaron, intercedió por ellos para que fueran perdonados por amor. Si a lo mejor hoy día no estamos perdonando como Dios quiere, a lo mejor nos está faltando amor, a lo mejor hemos descuidado eso. Podemos tener mucho conocimiento, podemos tener muchas cosas, pero es esencial aprender que esto a veces cuesta. Pero cuando nosotros entendemos lo que esto significa, no nos va a costar. Cuando entendemos que si yo quiero que el Señor me perdone a mí, yo también tengo que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Podríamos seguir hablando mucho más. En muchas áreas necesitamos a lo mejor ser liberados. Necesitamos a lo mejor acercarnos a esa persona que por años no se habla y decirle: yo hoy día soy diferente, Cristo me cambió y vengo y quiero y te perdono. Eso hace la diferencia de un cristiano verdadero, de un hombre que realmente no guarda esas cosas, rencor en su corazón, porque sabe que necesita ser liberado para que el perdón de Dios sea provocado en su vida.
Dios nos ayude. Espero que también esto haya sido una reflexión importante para nosotros. Vamos a dejar hasta aquí. El próximo estudio vamos a continuar con la segunda parte, que es la conciencia limpia. Es muy interesante esta parte porque vamos a hablar de algo que a veces nosotros miramos o quizás lo tomamos como a la risa muchas veces, pero la Biblia habla mucho acerca de la conciencia, cómo debe estar nuestra conciencia, ¿ya? Así que Dios nos bendiga y vamos a orar al Señor para darle gracias por lo que el Señor nos ha entregado en este día. Eterno Dios, te agradecemos enormemente, Señor, este momento especial en que nos has permitido compartir con nuestros hermanos, reflexionar en este estudio, Señor, cuando tú hoy nos estás diciendo algo tan importante. Señor, queremos esto aplicarlo en nuestra vida. Tú nos has perdonado, nos has limpiado, nos has restaurado, Señor. Pero muchas veces nosotros no queremos hacer eso con otros. No queremos, Señor, restaurar a las personas y estamos equivocados porque necesitamos, Señor, aplicar esta palabra. Señor, nadie es perfecto, Señor. Tú eres el único justo. Aún siendo justo, Señor, sin pecado, diste tu vida por nosotros en el madero de la cruz y te entregaste, Señor, para que hoy día nosotros podamos recibir ese perdón, porque si no, estábamos condenados a morir, Señor. Pero hoy día, gracias a tu misericordia, hemos sido perdonados, limpiados por ti, Señor. Y hoy día nosotros también queremos hacer esto a otros, para ser liberados también, para que nuestra oración llegue ante ti, para que sean respondidas nuestras peticiones, escuchado nuestro clamor. Necesitamos liberarnos de esto. Saca toda amargura, Señor, que pueda haber en el corazón y que esto provoque, Señor, en que debemos actuar de acuerdo a tu palabra. Hoy día nos ha hablado, Señor. Señor, perdónanos si en esta área hemos fallado. Pero, Señor, es tiempo de reaccionar y darnos cuenta que tenemos que saber perdonar en este mundo, Señor, y solamente para agradarte a ti, para ser fortalecidos por ti. En el nombre de Jesús te agradecemos por esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga. El Señor sea con cada uno de nosotros. Solamente saludar a nuestros hermanos que nos escriben. Nuestra hermana Erika Acuña, Dios les bendiga. Saludamos también de una forma muy especial a nuestro pastor Aarón Salvo, de la iglesia de Chillán. Dios bendiga a nuestro pastor también Aarón, que también el Señor, aparte del ministerio pastoral que el Señor le ha entregado, también tiene un trabajo, un ministerio muy importante de la enseñanza también de la palabra del Señor. Así que de acá le saludamos a nuestro pastor Aarón junto a su esposa. Nuestra hermana Rosita Chamblas también, Dios le bendiga. Mi hermana Polet también nos escribe. Dios bendiga a nuestra hermana Juanita Troncoso. Que el Señor le fortalezca, le bendiga también. Nuestras oraciones también por ella. Nuestro hermano Héctor Mardones. A nuestra hermana Clemelina Espinosa, a nuestra hermana Claudia Jara, Dios les bendiga también, y a todos los hermanos que han compartido con nosotros en este día. Así que le dejamos invitados para el día jueves, donde el Señor también vamos a tener un devocional, donde el Señor también nos va a bendecir sin duda como lo ha hecho en este día. Dios les ayude, les bendiga, cuídense mis hermanos, necesitamos siempre estar bajo la protección de Dios. Cuidemos nuestra fe y que lo que el Señor nos dice cada día podamos aplicarlo en nuestra vida. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor por lo que Él nos ha entregado en este día. Incline su rostro. Eterno Dios, te agradecemos eternamente una vez más, Señor, por tu gran misericordia, porque nos has provisto, Señor, la salud, la vida, estos medios para llegar a los hogares de nuestros hermanos en este día y compartir este estudio, Señor, para edificación de nuestras vidas. Oramos por todas las necesidades que hay, Señor,
en tus hijos. Oramos, Señor, por mis hermanos que trabajan en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios. Alcance una vez más tu misericordia en favor de ellos. Gracias, Señor, porque cada día que nosotros escudriñamos tu palabra, nos damos cuenta, Señor, que lo único que tú quieres es que nuestras vidas sean bendecidas, Señor. Por eso te honramos y te damos gracias por permitirnos, Señor, esta oportunidad. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estado conectados en esta hora. Bendiga también, oramos por nuestro pastor Aarón. Salvo, Señor, bendiga su hogar, su esposa, y la protección de Dios esté sobre su siervo también. Gracias, Dios mío, por compartir este momento. Y ahora, Señor, queremos que tu bendición permanezca sobre cada uno de tus hijos. Lo pedimos a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos. Bendiciones.